Nuevamente y bienvenido a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez. Y te doy las gracias por continuar conectados con este canal. Es un placer para mí el poder llevarle este tipo de estudios a cada uno de ustedes y que podamos compartir un poco de la palabra del Señor. También me encantaría recibir de ustedes algún comentario. Me gustaría recibir alguna duda, alguna pregunta. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda con relación a lo que estamos leyendo, o no está de acuerdo, o cualquier otro comentario, pues me gustaría recibirlo para poder dialogar sobre él. Posiblemente haya algún comentario con relación a los capítulos anteriores que hemos leído. Y también a esto de el tema que vamos a estar trabajando hoy, el tema del diluvio universal. Posiblemente haya algún tipo de duda. Si yo sé que va a haber alguna, yo voy a hacer una pregunta ya mismito con relación a este tema para ver qué usted opina acerca de él. Voy a leer la palabra del Señor para que vayamos entonces en detalle. En el capítulo 7 del libro de Génesis dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la tierra, o de sobre la faz de la tierra, a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fíjense, en estos primeros 10 versículos hay mucha información que es importante a la hora de uno ir estudiando todo este libro de Génesis y principalmente este capítulo número 7. Quiero comenzar diciendo que ese primer versículo es una declaración muy linda de parte de Dios para Noé y debe ser también una declaración para cada uno de nosotros. Aquí dice: Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Y por qué digo que es importante este versículo y esta declaración de parte de Dios? Pues sencillamente porque me gustaría, y no sé hasta qué punto has reflexionado tú con relación a esto. ¿Cómo te ve Dios comparado con el resto de la generación en la que vives? Repito, ¿cómo te ve Dios a ti en medio de la generación en la que tú vives? ¿Cómo te compara Él con relación a el resto de esta generación? ¿Podrá decir Dios de la misma manera que dijo en este caso a Noé en el momento en que estaba hablando aquí Dios? Dice ahí bien claro: porque a ti he visto justo delante de mí en medio de esta generación. Qué bueno y qué lindo es que Dios pueda ver gente justa delante de Él en medio de la generación en que vivimos.
Y créame, mi hermano, en medio de esta generación que se vive no es fácil ser justo. Es una generación perversa, una generación mala, es una generación que no tiene los ideales posiblemente compatibles con los ideales del Señor creador del cielo y la tierra. Muchos inclusive viven una vida completamente contraria a lo que Dios estableció. Y la pregunta que siempre me hago es ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil para el hombre mantener lo que Dios estableció sencillo y concreto en su palabra? Cuando, cuando esto es de beneficio para nosotros y cuando esto es algo que nosotros deberíamos hacer para nuestro propio bien, no para dañarnos a nosotros, sino para nuestro propio bien. Y todavía no entiendo el por qué se le hace tan difícil a la gente creer esto. Pero así vivimos. Y por otro lado, estoy agradecido personalmente de que Dios le haya dado a cada uno de los hombres voluntad propia. Ese regalo que Dios le dio de tener voluntad propia es un regalo muy costoso para Dios, a la misma vez que es un regalo muy peligroso, si es que lo podemos llamar de esa manera. Tiene un riesgo sumamente grande. Y Dios conocía del riesgo, y lo vuelvo a repetir porque es importante saberlo. Dios conocía que darle al hombre voluntad propia para que no sea un maniquí, para que no sea un robot, para que no sea como, perdón, como un carro a control remoto o uno de estos equipos que nosotros compramos a control remoto y que lo podemos nosotros manipular como nosotros querramos. Dios no quiso hacer eso con el hombre. Dios le creó una cosa que se llama voluntad propia. Tú tienes tu voluntad, tú eres creado a mi imagen, a mi semejanza, y dentro de esa imagen y semejanza yo te estoy dando mi voluntad, aun cuando Dios sabía que esto era sumamente riesgoso, porque el tener el hombre la voluntad propia le daba al hombre la oportunidad de tomar decisiones, inclusive contrarias a Dios, e inclusive que fueran en contra directamente de Dios. Y precisamente eso fue lo que sucedió para el hombre. El hombre entonces tomó acción a esa voluntad propia que Dios le dio y tomó sus decisiones, y la decisión que tomó fue contraria a lo que Dios ya le había establecido. Tal es el caso de Adán cuando le dice que no tome del árbol, y él va y come del árbol que Dios le había dicho que no comiera. De eso se trata la voluntad propia que Dios le dio al hombre. En este caso, ya esa voluntad propia había tomado control precisamente de la humanidad. El hombre estaba haciendo todo lo que no era permitido hacer, si es que se puede llamar de esa manera. Y la maldad del hombre había crecido a un punto sumamente grande, al punto de que Dios decide, no, ya esto ha pasado de los límites de la maldad, así que voy a determinar cortar aquí la expansión de esta humanidad, y vamos a comenzar de nuevo. Así como lo había dicho en la clase anterior, como el alfarero comienza a hacer su vacía de barro y ve que se le dañó por alguna piedrita o algo que tenía. Dijo, se le dañó, pues no, voy a comenzar de nuevo, y la vuelve y la moldea y la vuelve a hacer de nuevo. Pues de esa misma manera Dios decide tomar entonces todo esto y hacerlo otra vez, esta humanidad. Y dentro de eso, pues le dice a Noé, yo a ti te he hallado justo, dentro de toda esta generación he hallado justo. Así que entra tú y toda tu casa. Fíjese que no le dijo, entra tú solo. Es solamente a ti te he hallado justo, así que entra tú solo. No. Entra tú y toda tu casa. Hay un verso más adelante en la Biblia que usted lo va a encontrar, que el verso dice, o por lo menos el verso habla, que si tú eres fiel a Dios, Él también será fiel a ti,
y Él cuidará de ti y de toda tu casa. Y eso lo podemos ver representado en estos primeros versos de la Biblia, cuando dice, entra tú, mire el cuidado que tiene Dios de este hombre llamado Noé, que aun cuando él es el foco de atención de Dios como la persona justa en esa generación, Dios no lo dejó a él solo, obviamente. Él sabía que solo no podía continuar entonces la procreación y la expansión de la generación en esta tierra, así que tenía que dejarle a su mujer. Tenía que también, entonces, adicional a eso, decidió Dios no dejar solamente a él y a su mujer, sino que también decidió Dios extender esto hacia la familia y darle también la oportunidad a sus hijos y a las esposas de sus hijos a poder estar dentro de esta arca. Así que esas es las personas que Dios determinó sacar de en medio de toda esa generación, sacó estas personas que los conoció como justos y de esa manera Él les dijo a ellos que entraran al arca. Hay un arca hoy día, hay un arca que no es de madera, no tiene 500 pies de largo, no tiene 75 pies de ancho y no tiene 50 pies de altura, no. Hay un arca que es mucho mayor que esa. Es un arca que está abierta no para 7, 8, 9 personas, no, para 8 personas en este caso. No, no está abierta para 8 personas, está abierto para todo aquel que necesite y que tenga la disposición de entrar a esa arca. Esa arca ya está abierta a sus puertas, pero en algún momento dado sus puertas también se van a cerrar. Y esa arca es la que tiene que estar cada uno de ustedes pendiente, porque cuando se cierre esa puerta, no hay nada que la pueda cerrar, volver a abrir. Como pasó en este caso, que cuando Dios cierre la puerta, no hay nada que se pueda hacer. Entonces dice ahí en esos versos que Dios le dice a Noé que entre al arca, él con toda su familia, toda su casa, porque lo ha visto justo delante de esta generación. Y luego entonces le da una descripción Dios de los animales, de cómo van a entrar esos animales. Así que voy a dejarlo aquí para entrar en la próxima lección. En la próxima clase, rapidito, la voy a dar para que podamos ver entonces qué fue lo que sucedió en esos versos. Así que voy a hacer la pausa aquí y entramos en la próxima clase. Hasta luego.